almacenamiento, que son las fibras, fibrotraqueidas y traqueidas libriformes, y las células parenquimáticas que desempeñan la función de almacenamiento y traslado de sustancias ergásticas que constituyen los sistemas, el sistema radial, transversal u horizontal el sistema de xilema, ¿no es cierto? Y las traqueidas, ¿no es cierto?, que también están acompañadas por las células parenquimáticas. Bien, si estamos hasta aquí, vamos a terminar con el otro elemento de conducción, o tejido de conducción, perdón, que es el floema, ¿sí? Yo hoy les dije que el xilema y el floema son los dos tejidos que aparecen vinculados, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? El xilema va a absorber el agua y sustancias minerales y aparece aquí las moléculas de agua transportadas, ¿sí? Y el otro sistema, acá tenemos, es el floema, que generalmente está vinculado a los lugares donde se produce la fotosíntesis y como producto de esa fotosíntesis transporta agua y sustancias producto, fotoasimiladas producto de esa fotosíntesis. Entonces, acá, por ejemplo, de las hojas, las células del mesófilo, ¿se acuerdan que tenían abundante cloroplastos? Va a producirse ahí la fotosíntesis, va a ser transportada, ¿no es cierto?, a través de los tubos cribosos y de las células que acompañan esos tubos cribosos a toda la parte de la planta. Entonces acá aparece el floema, el tubo criboso, que tiene también esta morfología, ya vamos a ver las paredes interconectados un tubo con el otro a lo largo de la planta, y lo que vemos aquí es la célula parenquimática, que es el mesófilo, la célula que acompaña al tubo criboso, cómo se produce el flujo, ¿no es cierto?, de los productos fotoasimilados, y el transporte aparece aquí en rojo, que son transportadas a diferentes partes de las plantas. Por eso muchas veces ustedes ven células fuentes donde se producen estos fotoasimilados, y el lugar donde se lleva, que puede ser una raíz reservante, por ejemplo, es sumidero, fuente y sumidero. Bien, el floema recibe el nombre de líber o tejido criboso y que transporta los productos de la fotosíntesis, azúcares y materias orgánicas elaboradas que son transportadas a lo largo de toda la planta desde la producción hasta donde son consumidas. También, como lo dijimos en el xilema, el floema es un tejido complejo. Este tejido floemático está menos esclerosado que el tejido xilemático y es menos persistente. Los tipos celulares que conforman el floema son elementos cribosos, miembros de tubos cribosos con células acompañantes. Recién lo vimos en el esquema. ¿Qué función tienen? Están especializados en la conducción a larga distancia de la savia elaborada. Las células cribosas también participan en la conducción de la savia elaborada, o sea, miembro de los tubos cribosos con células acompañantes y células cribosas participan en la conducción de la savia elaborada. Es un tejido complejo, por tanto vamos a observar también células del esclerénquima, fibras y esclereidas que van a desempeñar la función de sostén y a veces de almacenamiento, y células parenquimáticas que constituyen el sistema radial que desempeñan la función de almacenamiento y traslado radial de las sustancias alimenticias. Entonces, así como teníamos en el xilema,
los elementos celulares en el sistema longitudinal, ¿sí?, o vertical, elementos cribosos, células cribosas, miembros de los tubos cribosos con células acompañantes, cuya función es conducción a largas distancias de fotoasimilados, y células del esclerénquima, fibras y esclereidas que desempeñan la función de sostén, a veces algo de almacenamiento de fotoasimilados, y las células parenquimáticas que constituyen el sistema radial, transversal u horizontal, que desempeñan como función almacenamiento y traslado radial de las sustancias fotoasimiladas. Además de azúcares, van a transportar, o sea, el floema va a transportar un gran número de sustancias, incluyendo aminoácidos, lípidos, micronutrientes, hormonas, estímulos florales y numerosas proteínas, ARN, algunas de las cuales van a actuar como moléculas señalizadoras. ¿Cómo son los tipos celulares? ¿Cómo los vamos a ver? Elementos del tubo criboso y células acompañantes. ¿Qué vemos acá? Fíjense, paredes primarias, interrupciones en las paredes por las cuales van a atravesar, ¿no es cierto?, los tubos cribosos, van a vincular tubo criboso con otro a través de esos puentes protoplasmáticos. Las células parenquimáticas y las fibras liberianas o floemáticas. Lo mismo que teníamos para el xilema, el floema primario deriva del procambium y van a madurar primero el protofloema, luego el metafloema. Y el floema secundario se forma a partir del cambium vascular, con aquellas plantas que tienen crecimiento secundario y van a constituir el floema secundario. Bueno, el floema primario se origina durante el crecimiento primario de la planta. El protofloema es el que aparece en el primer lugar. Luego, a medida que van ocurriendo, ¿no es cierto?, el desarrollo de la planta, el protofloema es lábil y es destruido. Luego aparece el metafloema, que cuando finaliza la elongación del órgano, aparece los elementos del metafloema. Lo que a veces no se tiene en las plantas herbáceas es asociación con fibras. Presentan tubos cribosos y células cribosas de mayor longitud y grosor. Los tubos cribosos tienen placas cribosas. Esto es en el floema primario, y en el floema secundario presenta un desarrollo completo de las células cribosas y células albuminíferas en gimnospermas y de los tubos cribosos y células acompañantes en angiospermas. Los elementos cribosos están formados por células vivas a la madurez. Eso es una diferencia con los elementos del xilema. ¿Se acuerdan que en el xilema teníamos células muertas a la madurez? Entonces acá elementos cribosos, células vivas, constituidas por elementos celulares llamados elementos de los tubos cribosos, superpuestos formando largos tubos. En las paredes laterales de esos tubos cribosos hay áreas cribosas. ¿Qué son las áreas cribosas? Son depresiones de la pared primaria atravesadas por numerosos poros a través de los cuales se conectan entre sí los protoplastos de los elementos cribosos, adosados verticalmente o lateralmente. Las comunicaciones son de diámetros muy variables, desde simple plasmodesmos hasta varias micras. Entonces, lateralmente recuerden áreas cribosas, ¿sí? Acá tenemos el detalle de un elemento del tubo criboso. En las partes terminales tenemos las placas cribosas, ¿sí? Cribas
agujeros, que se presentan en las paredes terminales, placas cribosas. Lateralmente tenemos áreas cribosas, que tienen poros más pequeños. ¿Qué vamos a ver? Si miran el esquema de la izquierda, ¿sí? Los elementos de los tubos cribosos, este es uno y otro, son células vivas, están conectadas a través de las placas cribosas y por puentes protoplasmáticos, ¿sí? Y lateralmente también, ¿por qué tenemos las áreas cribosas en la pared? Porque se van a conectar con justamente esa célula acompañante. Va a haber comunicación lateral y también con otros elementos de los tubos cribosos. Bien, los tubos cribosos tienen paredes terminales, pueden ser inclinadas o transversales. En ellas hay placas cribosas, formadas por áreas cribosas con poros de gran diámetro. Si la pared terminal es muy inclinada, puede haber varias placas cribosas separadas entre sí por pared primaria. Acá tenemos placas cribosas. ¿Cómo están formadas? Acá ustedes tienen, dice calosa. Miren aquí. Acá tenemos, ¿sí?, un tubo criboso y otro. Entre ellos hay poros, que son estos que están acá, y hay una sustancia que se deposita que es la calosa. En la mayoría de las preparaciones del floema conductor, cada poro está tapizado por calosa. ¿Qué es la calosa? La habíamos visto hace un momento en la primera clase. Es un carbohidrato que se tiñe con azul de anilina y azul de resorcina. Y ese hidrato de carbono, ese carbohidrato que va a dar glucosa por hidrólisis. Es un polímero formado por glucanos. Durante la época de reposo de las plantas, las placas cribosas se taponan con depósitos de calosa, interrumpiendo así las comunicaciones entre los tubos cribosos y entre estos y las células acompañantes. Miren acá en un corte transversal para ver la placa cribosa de un tubo criboso. Dijimos que se encuentran entre, acá tenemos, ¿no es cierto?, los poros, acá. Y rodeando esos poros aparecen esos anillos de calosa. Entonces, esto ustedes lo van a poder ver en corte transversal que vincula, ¿no es cierto?, creo que de cucurbita, van a ver justamente las placas cribosas y si están teñidos con azul de anilina o de resorcina, van a ver la calosa teñida de un color azul. Entonces, miren cómo se deposita la calosa. Estos serían los tubos cribosos. Y esta es la vista, esto es longitudinal y esto es transversal, ¿no es cierto?, para justamente ver la pared del tubo criboso y las placas cribosas. Miren cómo aparece acá con azul de resorcina, ¿sí?, u otro azul de anilina. Pueden ver todo esto es el tubo criboso, elementos del tubo criboso, y se observa justamente esa placa cribosa. Esta es otra fotografía, donde si se utiliza este colorante van a destacar la pared del tubo y justamente la placa cribosa y la sustancia, la calosa, que se encuentran, digamos, cubriendo esas cribas o esas interrupciones de la pared. Bien, células cribosas y miembros del tubo criboso. El grado de especialización de esas áreas cribosas y las diferencias en su distribución en las paredes de una célula dada sirven para clasificar los elementos cribosos en células cribosas y miembros de los tubos cribosos. Vamos a ver en sencillos. Las áreas cribosas,
¿eh? Miren acá, estos son tubos cribosos con las células anexas, también las llaman, pero a mí me gusta decirles células acompañantes, ¿sí? Y estas áreas cribosas, ¿se acuerdan? Que eran las que comunicaban lateralmente, ¿sí?, a los tubos cribosos. Bueno, vamos a ver cómo esos tubos se hacen continuos. Acá aparecen, digamos, en color azul, una por las placas cribosas, ¿sí?, y otras lateralmente con las células acompañantes o con otras células de los tubos cribosos a través de estas áreas cribosas. Esto sería en modo longitudinal y esto sería en transversal, como recién les mostré. Pueden estar las células acompañantes, y podemos ver las células parenquimáticas u otras células que conforman el floema. Bien, la presencia de placas de perforación en los miembros de vasos y de placas cribosas en los elementos cribosos hacen que las series longitudinales de estos dos tipos de células aparezcan como unidades funcionales. En el xilema, las unidades de conducción se llaman vasos y en el floema, tubos cribosos. ¿Sí? Lo que les mencionaba al comienzo de la clase, ¿no es cierto? Elementos del xilema, los vasos y los tubos cribosos del floema. Bien, las células cribosas, células largas y delgadas con extremos puntiagudos o paredes terminales oblicuas, se disponen superponiéndose unas con otras, solo presentan áreas cribosas, nunca placas cribosas. En gimnospermas y en licófitas y helechos hay solo células cribosas como elementos conductores del floema. En angiospermas, en eudicotiledonias y monocotiledonias tienen miembros de los tubos cribosos y células cribosas. ¿Ya? Bien, las células cribosas son alargadas, ¿sí? Tienen áreas cribosas y se encuentran en estos grupos, gimnospermas y licófitas y helechos. Estas son las áreas cribosas de estas células cribosas. Bueno, las células que acompañan a los elementos del tubo criboso. ¿Qué ha sucedido? Que en diversas investigaciones se han demostrado que el movimiento de los materiales orgánicos en el floema depende de la interacción fisiológica entre los miembros de los tubos cribosos y las células acompañantes. Entonces, siempre tenemos elementos del tubo criboso, células acompañantes, ¿sí? Y de esta manera, ¿cómo se produce el flujo de los fotoasimilados? Acá, desde las células del mesófilo, donde se realiza la fotosíntesis, ¿sí?, el transporte de los fotoasimilados, acá están las células del mesófilo, hacia, ¿no es cierto?, las células acompañantes, estas, y hacia los tubos cribosos. Por supuesto, estos puentes protoplasmáticos, los plasmodesmos, posibilitan ese flujo de la savia elaborada. Las células acompañantes son células parenquimáticas especializadas, presentes solo en angiospermas. Se originan a partir de las mismas células madres que los elementos de los tubos cribosos. Son células más estrechas y de núcleos mayores que los elementos de los tubos cribosos. Tienen un citoplasma rico en orgánulos, abundantes mitocondrias y ribosomas.
unidas a los tubos cribosos por plasmodesmos, por los cuales pasan los azúcares en una y otra dirección. Las células acompañantes, células albuminíferas o células de Strasburger, son células que están presentes en las gimnospermas y acompañan a las células cribosas. Contienen proteínas, hidratos de carbono y otras sustancias de reservas diferente al almidón. ¿Sí? Esas son las dos que acompañan. Y las células parenquimáticas son células especializadas en el almacenamiento, como recién vimos, de sustancias ergásticas. Ahí podemos encontrar almidón, taninos, cristales. En el floema secundario se clasifican en células del parénquima axial, recuerden el longitudinal, y células del parénquima de los radios. Las células parenquimáticas ubicadas cerca de los elementos cribosos funcionan en la carga y descarga de los tubos. En muchas eudicotiledonias, los miembros de los tubos cribosos y algunas células parenquimáticas derivan del mismo floema inicial, y estas células parenquimáticas pueden morir al mismo tiempo que el elemento criboso asociado. Al dejar de ser funcionales, el tubo criboso o la célula cribosa con la que se relacionan mueren y sus paredes se engruesan y lignifican. Aparte de las células cribosas, de los tubos cribosos, de las células acompañantes, dijimos que de las células parenquimáticas estaban las fibras y esclereidas, que son justamente células que permiten el sostén. Bueno, si hasta acá me siguieron, si están despiertos, por último, nos quedan 3 o 4 diapositivas para ver cómo se disponen elementos del xilema y del floema para constituir lo que conocemos como haces conductores. Solamente es rápida para que lo vean, porque después vemos en detalle en justamente los cortes transversales que realicemos cuando empecemos a ver raíz, tallo y hoja. ¿Qué son los haces conductores? Son agrupaciones del tejido xilemático y floemático, formando esos cordones que se extienden por toda la planta y en todas direcciones. Por la ubicación de los tejidos vasculares pueden ser radiales, colaterales, bicolaterales o concéntricos. Vamos a ver haz en forma de radios o alternos que son propios de las raíces. El xilema está en el centro y forma radios, donde el metaxilema ocupa la posición más central y el protoxilema la posición periférica. Y el floema va a alternar con los radios del xilema. Miren acá, protoxilema, metaxilema en forma radial y alternando con los radios del xilema el floema. Entonces, en un corte transversal de raíz vamos a ver las luces de los elementos del xilema, metaxilema, protoxilema, ¿sí? En forma radial y alternando con estos radios el floema. Floema. En un haz colateral, el xilema se va a encontrar en posición interna, ¿sí? Y el floema se localiza externamente al xilema. Se denomina haz colateral abierto si hay cambium vascular entre el xilema y el floema. Y eso ocurre en tallos y raíces de dicotiledonias y gimnospermas. Cambium vascular va a originar xilema y floema secundario, ¿sí? Y ese sistema colateral es cerrado cuando no tiene cambium vascular, por ejemplo, en tallos y raíces de monocotiledonias. Miren acá. Primero localizamos el cambium vascular.
Luego vemos el xilema, ¿sí? Hacia adentro. Hacia afuera el floema, que está formado, por supuesto, son tejidos complejos, vamos a encontrar parénquima, vamos a encontrar fibras, etc. Esto es un asco lateral abierto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vemos? Miren, xilema, ¿eh? El cambium vascular, cambium fascicular, ya vamos a ver ese interfascicular, cómo lo vemos, ¿sí? El floema y las fibras. En el colateral cerrado vamos a ver xilema primario y floema primario. Y pueden haber fibras como las que están mostradas acá. Es cerrado porque no aparece el cambium vascular. Entonces, haz colateral cerrado. ¿Qué es lo que vemos aquí primero? El xilema, protoxilema y metaxilema. Y el floema, rodeado por fibras. El haz bicolateral, el xilema se encuentra entre dos casquetes de floema y se observa en algunas familias. Ahora la vamos a ver así en particular cuando lleguemos a tallo, vamos a observarla, ¿sí? En la familia de los zapallos cucurbitáceas, en la familia de la papa solanáceas y en algunas hojas de dicotiledonas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Xilema entre dos casquetes de floema. Xilema en el bicolateral, floema, perdón, xilema, floema y floema. ¿eh? Acá tenemos un detalle del xilema y floema hacia ambos lateralmente. Bueno, y después tenemos diferentes tipos de haces concéntricos, perifloemáticos, o sea, el floema rodea al xilema, se encuentra en las licófitas y helechos. El haz concéntrico perixilemático, o sea, el xilema rodea al floema y se encuentra en los tallos y raíces de algunas monocotiledones. Bien, entonces, miren acá. Centro xilema y rodeando floema. Entonces se dice perifloemático. Y al revés, floema en el centro y rodeado por xilema. Entonces se dice haz concéntrico perixilemático. Bueno, si no hay preguntas, si está todo bien, ¿están despiertos? Profe, Sí, profe, tengo una pregunta. La sí. calosa, entonces, ¿cuál sería? ¿La interrupción de la comunicación entre los tubos cribosos era? No me quedó claro eso. En los tubos La función. cribosos, ¿te acordás? En las placas cribosas. Bueno, en la Sí, sí. calosa puede, ¿no es cierto?, que se encuentra ahí obstruir en el caso de alguna lesión. Está bien tu pregunta. En caso de alguna lesión, puede obstruir, ¿no es cierto?, esas perforaciones que tiene. Viste que está la placa cribosa, las cribas. Puede Sí. inmediatamente cerrarlas para impedir, ¿no es cierto?, la pérdida o sí, el daño, ¿no es cierto?, que se produce cuando eh, el tubo criboso, ¿no es cierto?, interrumpido. Entonces, cierra para que no se produzca, ¿no es cierto?, el vertido de ese producto fotoasimilado, ¿no es cierto?, de lo que está transportando justamente el floema. Eso lo habíamos visto, está bien tu pregunta, en la primera parte, ¿te acordás cuando vimos calosa? ¿Qué funciones Sí, sí. desempeñaba?
en el desarrollo de los tubos polínicos. Está perfecto. Ah, bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no me resta desearle feliz día de la primavera, feliz día del estudiante mañana, ¿sí? Muchas Que gracias, pasen profe. bien, que Muchas se gracias, profe. relajen. Podemos dejarle una tarea, Gracias, manda profe. de No, regalo. esta sería la tarea, miren. Pueden comer algunos frutos, pueden analizar algunas hierbas. Te faltó colocar una imagen del ESAU ahí en el picnic. Miren, algunos pueden estar así, tranquilos. Bueno.